Madre mía, lo de Demet Özdemir y Can Yaman está que arde. Y es que parece que hay una verdad oculta detrás de todo este lío que nadie se esperaba. Agarraos fuerte porque esto va a ser fuerte. A ver, todos hemos oído los rumores, ¿verdad? Que si rompieron, que si volvieron, que si uno le mandó un mensaje al otro. Un auténtico culebrón. Pero ahora, Boila, sé que hay un acuerdo secreto que ha salvado a Demet de algo gordo. Y cuando digo gordo me refiero a que podría haber sido un verdadero desastre para su imagen. Muchos creen que la ruptura fue simplemente porque sus caminos se separaron, que las agendas no cuadraban, que la distancia. Lo de siempre. Pero, para ser honestos, eso huele un poco a cuento chino, ¿no os parece? Yo lo que creo que está pasando es que había algo más oscuro, algo que si salía a la luz, boom, adiós a la carrera de Demet. Y ahí es donde entra Can Yaman. ¡Qué personaje! Si por algo es conocido, aparte de por sus abdominales, es por su temperamento y por ser un poco, ¿cómo decirlo? Volátil. Se le conoce por sus aspavientos, por sus declaraciones polémicas, por dejarse llevar por la pasión. Normal que ahora se le relacione con este supuesto acuerdo. La jugada maestra, según me cuentan, es que hubo una especie de pacto de silencio. Imaginaos la escena, Demet está a punto de tropezar con una piedra enorme, algo que podría haberla hundido mediáticamente. Y Can, por alguna razón que aún no terminamos de entender del todo, decide tenderle la mano, a su manera, claro. Se rumorea que Can tenía información, o quizás pruebas, de algo que podía ser perjudicial para Demet. No os estoy hablando de una tontería. Estamos hablando de algo que podría haber arruinado su reputación, su credibilidad, y hasta contratos importantes. Un auténtico lío. ¿Y entonces, qué hace Can? En lugar de usar esa información en su contra, opta por un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? Pues probablemente de no hablar. De cerrar la boca y dejar que todo se olvide. A cambio, ¿qué recibió Can? Eso es lo misterioso. Quizás fue dinero, quizás fue una promesa de algo en el futuro, o quizás, y esto es lo que me da que pensar, fue una forma de mantener cierto control sobre la situación. Para ser sinceros, me cuesta creer que todo haya sido por amor. El amor es bonito, sí, pero en el mundo del espectáculo, las apariencias y los intereses a menudo van por delante. Si Demet estaba en una situación muy complicada, y Can tenía la llave para que no se abriera la caja de Pandora, pues, negocio cerrado. Lo que yo sospecho es que Can, a pesar de su fama de rebelde, es mucho más calculador de lo que aparenta. Y quizás vio una oportunidad de oro para salir ganando, o al menos para no perder. O mejor aún para salir como el salvador de su ex, aunque sea de forma muy discreta y maquiavélica. ¿Os imagináis la presión que debió sentir Demet? Saber que tu futuro profesional depende de que alguien con un carácter como el de Can mantenga la boca cerrada. Uf. Eso sí que es un drama. Y por eso digo que este acuerdo es lo que realmente la salvó. No fue una intervención divina, fue una jugada de ajedrez muy bien pensada, y por lo que parece, protagonizada por Can Yaman. Y pensar que lo vimos juntos tan felices. La vida da muchas vueltas, y en este caso, parece que las vueltas giran en torno a secretos y acuerdos bajo cuerda. Ahora la pregunta del millón, ¿creéis que este acuerdo es permanente, o que en algún momento Can Yaman podría decidir que ya no le interesa mantener el silencio?